Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Xavier Rodríguez y yo les voy a explicar lo que sería el modelo de datos relacional. El modelo de datos relacional se trata de una base de datos que almacena y da acceso a puntos de datos relacionados entre sí. El modelo relacional es una forma intuitiva y directa de representar datos sin necesidad de jerarquizarlos. Es un método para estructurar datos utilizando relaciones, mediante estructuras en forma de cuadrícula, que consiste en columnas y filas. Para mantener las cosas organizadas, los datos se organizan en filas y las columnas dentro de las tablas. Ok, la historia. Fue propuesto en 1970 por Edgar Frank Codd de los laboratorios de IBM en California. Su funcionamiento es muy sencillo. Se basa en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados. Se representa con tablas de datos, de manera que las filas son los diferentes casos y las columnas los campos a estudiar. Sus conceptos se pusieron en práctica a finales de los años 70 en un producto de IBM llamado Sistema R. La propuesta de Codd le valió un premio Turing en 1981 y revolucionó por completo la gestión de datos. La base de datos relacionales son actualmente las más frecuentes en las industrias. Ok, vamos con su objetivo. El objetivo sería la independencia física de los datos, la independencia lógica de los datos, sencillez, uniformidad y flexibilidad. Y los elementos serían las tuplas, la integridad referencial, clave, reglas de integridad, integridad de las claves y columnas. Ok, vamos con las restricciones. Existen tres tipos de restricciones. La primera, que serían restricciones inherentes al modelo. Son restricciones propias del modelo e indican las características propias de una relación. Esto sería como la ausencia de tuplas repetidas, la irrelevancia del orden de las tuplas, la irrelevancia del orden de los atributos, y que cada atributo solo puede tener un único valor del dominio al que pertenece. 2. Sería otra restricciones inherentes, como lo que sería la restricción de claves primarias. Permite declarar una o varios atributos como clave primaria en una relación. Integridad de clave. Es una restricción que exige que todos los atributos de la clave primaria han de contener valores no nulos. Integridad referencial. Consiste en que no puede haber un valor de una clave ajena en una de las tablas. Y por tercero, la restricción del usuario. Son impuestas para cada problema en concreto, desde la definición de los dominios de un campo a condiciones impuestas a un campo de acuerdo con el valor de otro. En estas serían como las restricciones de verificación, que comprueban en una actualización si cumplen las condiciones exigidas en la restricción o no antes de ejecutarlo. Y restricción de unicidad permite definir claves alternativas. Los valores de los atributos no pueden repetirse. Restricción de obligatoriedad permite declarar si uno o varios atributos pueden tomar valores nulos. Y los disparadores son acciones, métodos según la terminología orientada a objetos, que ejecuta un objeto como respuesta a un evento o acción que realiza sobre él. Normalización de relaciones. Es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional con objetivo de minimizar la redundancia de datos y facilitando la gestión posterior. Bien, dependencias funcionales. Se denomina dependencia a las relaciones que existen entre los atributos en el mundo real y que son recogidos en el mundo lógico de la base de datos. Se dice que un atributo tiene dependencia funcional de otro cuando a cada valor del primero le corresponde un solo valor del segundo. Formas normales. Las formas normales se aplican a las tablas de la base de datos.
es decir, que una base de datos está en la forma normal n. Las primeras tres formas normales es el mínimo para que deben cumplir la mayoría de las bases de datos. Existen 5 formas normales, pero ya les explicaré 3. La primera forma normal, o 1FN. Esta forma normal elimina los valores repetidos dentro de una base de datos. La segunda forma normal, o 2FN. Es una relación está en segunda forma normal si está en 1FN y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de una clave principal. Y tercera forma normal, o 3FN, es una base de datos. Una base de datos está en tercera forma normal si está en 2FN y no existe atributos que no pertenezcan a la clave primaria que puedan ser conocidos mediante otro atributo que no pertenezcan, que no formen parte de la clave primaria. Bien, lenguajes de consulta. Los lenguajes de consulta pueden ser clasificados de acuerdo a si son lenguajes de consulta de base de datos o lenguajes de consulta de recuperación de información. Algunos de ellos serían como el QL, el SQL, el Codacil, el DMX, el SQL, entre otros. El SQL se utiliza sobre todo para la base de datos relacional. El álgebra relacional. Se llama álgebra relacional a un conjunto de operaciones simples sobre tablas relacionales, a partir de las cuales se definen operaciones más complejas mediante composición. Estas operaciones se usan como una representación intermedia de una consulta a una base de datos, y debido a sus propiedades algebraicas, sirve también para obtener versiones más optimizadas y eficientes consultas. Sus operadores serían unión, intersección, diferencia, producto, selección, proyección, reunión, división y renombrar. Cálculo relacional. El cálculo relacional es un lenguaje de consulta que describe la respuesta deseada sobre una base de datos sin especificar cómo obtenerla. A diferencia del álgebra relacional, que es de tipo procedimental, el cálculo relacional es de tipo declarativo, pero los dos métodos al final van a terminar dando el mismo resultado. El cálculo relacional orientado a tupla. El cálculo relacional orientado a tupla es un lenguaje de consulta no procedimental. Describe la información deseada sin dar un procedimiento específico para obtenerla. El cálculo relacional basado en tupla, el cual pertenece al modelo relacional para base de datos, está basado en el cálculo de predicados, utilizando variables tupla, que representan tupla. Cálculo relacional orientado a los dominios. El cálculo relacional basado en dominio es un lenguaje de consulta declarativo para modelos relacionados de base de datos. El cálculo tiene la misma expresividad que el álgebra relacional y se implementa en un lenguaje de SQL. Se emplean variables dominio. Las variables de tupla se reemplazan por variables de dominio. Se procesan dominios que alcanzan una o más relaciones. Y por último, las reglas para transformar el esquema conceptual R al relacional. Sería: toda entidad se transforma en una tabla. Todo atributo se transforma en una columna dentro de la tabla. El identificador único de la entidad se convierte en clave primaria. Las relaciones del modelo ER no tienen equivalente en el modelo relacional, ya que solo existen tablas y operaciones entre ellas. Entonces, aquí vendrían lo que serían las relaciones MN. Se crea una nueva tabla que tendrá como clave primaria la concatenación de los atributos claves de la entidad que asocia y
con los atributos propios de la relación. Relación 1n. La entidad del lado n de la relación añade al conjunto de campo necesario para incorporar sus atributos la totalidad de la clave primaria en la entidad del lado 1, creando una clave ajena. Bien, relación 1-1 se transforma en función de las cardinalidades. Esto quiere decir que cuando ambas tablas tienen cardinalidades de 0, 1, crea una nueva tabla a partir de la relación con las dos claves de ambas. Y la otra es propagar la clave de la entidad de cardinalidad 1-1 a la entidad que tenga 0-1. Bueno, sin más nada que decir, muchas gracias por su atención.